¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la visita de Putin a China con otro notable invitado, Sebastián Schulz, sociólogo especialista en estudios chinos directamente desde La Plata, Argentina. Sebastián Schulz, una cálida bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto hablar con vos. Sebastián, a esta hora el presidente ruso Vladimir Putin está en China en una visita de 2 días, la segunda en 6 meses. Tu lectura de qué es lo geopolíticamente importante que está sucediendo con ese encuentro. Bueno, digamos que es la primera visita al extranjero de Vladimir Putin después de ratificar su mandato como presidente de la República. También es la primera reunión que mantiene Xi Jinping luego del encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron. Y creo que de alguna manera tanto Xi Jinping como Vladimir Putin vuelven a reunirse en este marco de una asociación que ha sido catalogada como de coordinación estratégica integral reforzada entre dos países emergentes y en desarrollo que están propiciando una reconfiguración del escenario geopolítico internacional, la construcción de un orden internacional multipolar con instituciones concretas, como por ejemplo la Unión Económica Euroasiática, la Organización para la Cooperación de Shanghái o el BRICS, por mencionar algunos ejemplos. China y Rusia están siendo parte de forma coordinada de esa construcción de un nuevo orden global y de nuevas reglas y principios que deben regirlo. Y en este marco creo que este encuentro está en esa sintonía y creo que Xi Jinping y Vladimir Putin están poniendo en común la agenda bilateral de ambos países y de alguna manera generando una coordinación de cara a los eventos próximos. Poco antes del comienzo del conflicto de Rusia con Ucrania, ambos líderes dijeron que estaban manteniendo, comillas, una amistad sin límites y desde entonces todo parece indicar que se ha reforzado la relación. Bueno, creo que en este encuentro, digamos, se dijo algo que yo creo que es muy importante, que hay 4 grandes principios que guían la relación entre Rusia y China en tanto Estado, nación, civilizaciones y pueblos, y Xi Jinping y Vladimir Putin como cabeza de ambos estados. Por un lado, como vos mencionabas, Jorge, una auténtica amistad que ha sido marcada tanto por Xi Jinping como Vladimir Putin entre ambos mandatarios, es decir, hay un entendimiento fuerte entre la relación que deben llevar adelante ambos mandatarios y ambos países, una auténtica amistad que también está sustentada en intereses comunes de cambiar este orden internacional unipolar, cambiar los principios del hegemonismo, el autoritarismo que rigen el orden internacional propiciado por Occidente, pero a su vez también hay una profunda confianza mutua entre ambos mandatarios y entre ambos países y un fuerte apoyo público. Creo que la cuestión de Ucrania de alguna manera lo dejó sentado porque China fue y es un actor fundamental para el sostenimiento de la economía rusa en el marco del conflicto con Ucrania. Hay un entendimiento que ha sido marcado por China en torno a, por un lado, la necesidad del respeto de la soberanía y de la integridad territorial de los países frente a las incursiones de la OTAN en el continente euroasiático, pero es que esta soberanía y esta integridad territorial se basa asimismo en reconocer las legítimas preocupaciones de seguridad que tienen los estados frente a los avances de Occidente y de la OTAN particularmente. Una OTAN que ha venido sembrando la desestabilización en regiones específicas y que intenta frenar el avance de China y de Rusia en la construcción de este nuevo orden internacional. Precisamente como tú dices, a propósito de la retórica de la OTAN o de Occidente, es justamente lo contrario. Para vender su justificación, ellos dicen que los que tratan de expandirse es justamente, en este caso, Rusia. Y por tanto, Europa se siente amenazada y por tanto tiene que poner un cinturón de defensa, entre comillas, para evitar el avance ruso. Y al mismo tiempo que hace ese discurso, le impone sanciones tanto a Rusia como a China, como el papá que le pone en penitencia al hijo más chico para que se porte como él quiere. Y sin embargo, esto de las sanciones y las amenazas, ¿tú ves que están funcionando?
recientemente lo marcó el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de la India, cuando dijo con toda sinceridad: se acabó el siglo de hegemonía norteamericana, algo que es marcado ya desde hace tiempo por China y por Rusia y que está cada vez más claro. Digamos, creo que la agresividad de la política de sanciones que ha llevado adelante los Estados y que está llevando adelante los Estados Unidos, utilizando al dólar ya no solo como moneda de referencia global, sino como arma de disciplinamiento geopolítico, ha dejado en claro la necesidad de impulsar una nueva arquitectura financiera internacional, la desdolarización de las relaciones económicas y comerciales internacionales, y esto creo que ha sido sentado por el BRICS particularmente, y sobre todo es una posición de Rusia al interior del BRICS, de propiciar el comercio y las inversiones internacionales en monedas nacionales para ir restando primacía al dólar en el porcentaje de transacciones globales. Creo que esto queda claro también cuando vemos los casos de Irán y de Arabia Saudita, cómo empiezan a ser parte de este esquema multipolar en la arquitectura financiera internacional. Arabia Saudita comerciando en monedas nacionales con China en términos energéticos, de petróleo y en el caso de Irán en el gas. Y creo que esta arquitectura que se está conformando digamos, de relaciones multipolares entre Rusia y China, la India, Irán, Arabia Saudita, entre otros actores, creo que es fundamental también para ir hacia otro eje estratégico, que es el de la nueva arquitectura de seguridad. Una nueva arquitectura de seguridad que trascienda los principios de la OTAN, de injerencia en asuntos internos de los estados, de intervenciones unilaterales, y ir hacia una arquitectura de seguridad propiciada, por ejemplo, por la Organización para la Cooperación de Shanghái, que sea equilibrada, que sea eficaz y que sea sostenible. En el caso, por ejemplo, de la relación oficial entre China y Estados Unidos, estamos hablando de que en días recientes el presidente Joe Biden decía que querían mantener una relación de amigos, una relación de socios y no de enemigos, evidentemente tratando de mandar un mensaje de que no había un tono belicista, digamos así, y al mismo tiempo cuando aprueban el aumento de gasto militar en los Estados Unidos para favorecer a determinados países, ponen miles de millones de dólares para Taiwán a efectos de generar una situación incómoda, por lo menos, con China, y para mantener también a China, digamos, siempre un tanto a la defensiva. Es decir, hay un doble discurso de decir seamos amigos y al mismo tiempo yo me encargo de que Taiwán yo lo sigo armando y lo sigo financiando. Bueno, es un doble discurso, como vos bien decís, Jorge, que se basa, creo yo, en una doble estrategia que hoy empieza a ser cada vez más contradictoria. Porque Estados Unidos necesita frenar el avance de China como constructor de un orden internacional multipolar. Una China que se ha posicionado como el primer PBI global medido en paridad de poder adquisitivo, que está a la vanguardia de la innovación tecnológica y de los nuevos ciclos tecnológicos globales, y que está construyendo una arquitectura institucional sustentada en principios como el respeto mutuo, la cooperación sur-sur, la paz como método de resolución de diferencias. Estados Unidos necesita por todos los medios frenar ese avance de China, y Taiwán representa un enclave fundamental en ese sentido, porque Taiwán es una isla ocupada por rebeldes que está a menos de 100 kilómetros de la costa china, la costa más productiva, y mediante la cual Estados Unidos y la OTAN pueden llevar adelante bases de maniobras para, por ejemplo, frenar el comercio de China, tener estaciones de inteligencia y de espionaje hacia la costa china. Es algo que no lo decimos solo los investigadores, lo ha dicho la propia estrategia de seguridad de la OTAN y la propia estrategia de seguridad de los Estados Unidos, de la importancia de Taiwán en este sentido. Ahora bien, por otro lado, digamos, algo que no podemos dejar en claro es la profunda interdependencia económica que existe entre Estados Unidos y China. Una interdependencia que está sustentada en la presencia cada vez más grande de empresas norteamericanas que están haciendo negocios en China y que fabrican sus productos en China para vender a Estados Unidos y para vender al mundo, digamos, producto de la mano de obra más barata de
de China en relación a la mano de obra norteamericana, pero también a la calificación de la mano de obra china. Digamos, uno de los casos, por ejemplo, es el de Tesla de Elon Musk, que produce el 50% de sus vehículos eléctricos en China. Entonces, Estados Unidos necesita de alguna manera recuperar la iniciativa del control de la economía china, una economía china que la controlaba a partir de la City financiera de Hong Kong y de tener una presencia muy fuerte en la bolsa de Shanghai, algo que ha ido perdiendo en los últimos años, pero de alguna manera controlar la dinámica de la economía china es lo que busca Joe Biden, intentando frenar la iniciativa geopolítica impulsada por Xi Jinping. Digo que es contradictoria porque esto es cada vez menos posible. Digamos, Estados Unidos está perdiendo la capacidad de controlar la economía china y ya ha perdido la capacidad de disciplinarla y de ubicarla nuevamente bajo un orden internacional unipolar. Volviendo, digamos, a la observación geopolítica. Acá estamos hablando de una Europa que en tiempos pasados, en años recientes, gozaba de cierta prosperidad, por llamarlo de alguna manera, dado que tenía acceso a la energía barata que venía de combustible o gas, es decir, lo que tiene que ver con el petróleo y con el gas ruso barato, tanto es así que para Alemania era clave. Y por otro lado, mercaderías baratas que venía de China. Es decir, que esa prosperidad estaba directamente conectada a estos dos países. Se lanza entonces esta operación entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos, a través de su política, arrastra a la Unión Europea a declarar sanciones, a tomar a través de la OTAN un tono completamente belicista, y eso repercute en que de pronto Rusia tiene que seguir manteniendo este conflicto con Ucrania, que ya lleva cada vez más tiempo, y por otro lado la Unión Europea empieza a vivir un problema de inflación y de pérdida de calidad de vida. Pregunta: ¿es una maniobra brillante de Estados Unidos que está matando dos pájaros de un solo tiro? Bueno, creo que vos das, Jorge, en el clavo de las verdaderas intenciones de Estados Unidos y de la OTAN con la iniciativa de generar o forzar una incorporación de Ucrania a la organización, porque eso estaba claro que iba a disparar un conflicto geopolítico. Y como vos bien decís, ¿no? Y esto ya lo dijo Brzezinski, uno de los grandes geoestrategas norteamericanos, allá por mediados de la década del 90. Digamos, si Estados Unidos quiere sostener su hegemonía, lo que tiene que impedir a todas luces es una alianza euroasiática entre Rusia, China y la Unión Europea. Una Rusia, China, junto con Europa, coordinadas en la construcción de un otro orden internacional, es letal para las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos y de este nuevo siglo americano que se propuso llevar adelante Estados Unidos a principios de la década del 2000. En ese marco, creo que, como vos decís, ¿no? Hay que poner en evidencia que tanto la Unión Europea y Rusia estaban construyendo una alianza energética con el gasoducto Nord Stream 2, una alianza que iba a permitir potenciar el aparato industrial europeo, principalmente el aparato industrial alemán. Eso es algo que Estados Unidos ya venía diciendo que no podía pasar. Digamos, Estados Unidos venía criticando la construcción del Nord Stream 2 y a su vez la Unión Europea venía negociando con China y estaban a punto de firmar un acuerdo general de comercio y de inversiones para profundizar las relaciones entre ambas regiones. Esto era algo que Estados Unidos veía que no se podía realizar, y en ese marco es donde se fuerza el ingreso de Ucrania a la OTAN para romper esa alianza en el eje euroasiático, para forzar a la Unión Europea a subordinarse a la estrategia occidental de la OTAN, romper relaciones con Rusia. Digamos, algo que también esperaba Estados Unidos era que la economía rusa de alguna manera colapse, porque China, sin el apoyo de Rusia, no podría llevar adelante esta construcción de un orden multipolar. Y creo que de alguna manera Estados Unidos no logró el colapso de la economía rusa, lo que sí logró es fisurar esta alianza que se estaba desarrollando entre Europa y Rusia y volver a subordinar a Europa a las directrices de la OTAN y de los Estados Unidos. Sebastián, te invito a hacer una pequeña pausa.
Estamos hablando con Sebastián Schultz directamente desde La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, sobre la visita de Vladimir Putin a China, visita de 2 días que se está llevando a cabo. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Sebastián Schultz directamente desde La Plata, provincia de Buenos Aires, sobre la visita de Putin a China. Estábamos hablando entonces de esta geopolítica hoy por hoy entre el mundo unipolar y el mundo multipolar, y vengamos entonces a nuestra América Latina, y tanto Rusia como China pasan a ser también protagonistas en nuestra región. Estados Unidos ha cumplido 200 años de la doctrina Monroe, que decía América para los americanos, entre comillas para los estadounidenses, y ve entonces el avance de Rusia y China en nuestra región. Tu lectura de cómo ese aspecto podría estar siendo discutido en esta cumbre entre Xi Jinping y Putin. Bueno, sí, ¿no? Como vos decís, ya desde 1833, con la doctrina Monroe, Estados Unidos definió su esfera de influencia directa, digamos, que es América Latina y el Caribe en su conjunto, principalmente México y Canadá en el NAFTA, pero la región de América Latina y el Caribe en su totalidad es de alguna manera uno de los sostenes principales de la hegemonía norteamericana, porque es donde Estados Unidos proyecta su poder directo y se reserva esa esfera de influencia, intentando evitar cualquier tipo de proceso de insubordinación o cualquier tipo de proceso de independencia política, económica y social. Algo que la región intentó en varias oportunidades y que la embajada norteamericana evitó en distintos momentos de la historia, ya sea mediante la guerra directamente, las intervenciones específicas, la intervención en la política de los países. Ahora bien, en los últimos 15 años, 20 años, cuando la hegemonía norteamericana empieza a ceder terreno frente al avance de procesos digamos, de rebelión, por decirlo de alguna manera, en el mundo, a partir del ascenso de China y de Rusia, como también, por ejemplo, de Brasil, la articulación en el marco del BRICS, la hegemonía norteamericana empieza a ceder presencia en la región y empezamos a ver un rol de China y de Rusia mucho más fuerte. Digamos, y esto lo vemos en los acuerdos que tienen muchos de los estados latinoamericanos con Rusia en materia militar, pero también en cómo distintos países se han acercado comercialmente a China. China ya es el primero o segundo socio comercial de gran parte de los países de la región. Digamos, también muchos países de la región, por lo menos unos 10 en los últimos 15 años, han cambiado su reconocimiento diplomático, han dejado de reconocer a Taiwán y han pasado a reconocer a China, aún frente a las presiones de los propios Estados Unidos. Y tenemos el caso de 22 países de la región que se han adherido a la iniciativa de la Franja y la Ruta, la nueva ruta de la seda de China. Esto es algo que ha sido fuertemente criticado por los Estados Unidos. Está cada vez más claro en Argentina, donde ya hemos tenido varias visitas de la comandanta del Comando Sur, Laura Richardson, junto con el embajador estadounidense en Argentina, Mark Stanley, en donde ha marcado que Estados Unidos necesita recuperar la iniciativa en la región, que Estados Unidos necesita volver a disciplinar a los países para que cesen su acercamiento con China y Rusia y vuelvan a posicionarse bajo la égida de los Estados Unidos. Y tenemos, bueno, el caso de Estados Unidos, digamos, del Comando Sur, que ha decidido la instalación de una base militar en Ushuaia, en el sur de Argentina, una base militar que claramente tiene una proyección hacia el Atlántico Sur, y dicho explícitamente por Javier Milei y por Laura Richardson, está pensada como una base militar que se proyecte hacia la Antártida, y yo creo que en los próximos años, ya sea
con un nuevo gobierno de Trump o con un nuevo gobierno de Biden, vamos a tener una mayor presencia y mucho más activa de Estados Unidos en la región, intentando contener el avance de Rusia y de China. Y a nivel financiero, la diferencia, por lo menos en lo que tiene que ver con la percepción, es que China financia obras de infraestructura importantes, ya sea en África, pero también en América Latina. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ha financiado una represa que se llama Coca-Codo Sinclair, que costó 2.300 millones de dólares y la financió enteramente China. Pero al mismo tiempo no exige política social. Por ejemplo, hay consenso en que el Fondo Monetario Internacional le ha prestado dinero a la Argentina y le pide que ponga en marcha un determinado plan social que en definitiva es desmantelar todo lo que tiene que ver con los programas sociales de ayuda a las mayorías a cambio de pagar la cuota mensual. Esa diferencia entre meterse o no en lo que tiene que ver con la política directa de un país con otro, hace la diferencia entre la presencia de China financieramente con la presencia de Estados Unidos en América Latina. Bueno, sí, creo que vos mencionaste el ejemplo en Ecuador, ¿no? Con la reempresa Coca-Cola Sinclair. Creo que así como el ejemplo de Ecuador, tenemos, por ejemplo, que hoy se está hablando, el caso del puerto logístico en Chancay, en Perú, un puerto que va a ser central en la conexión entre China y América Latina. También tenemos puertos en Chile o el propio puerto de Santos en Brasil. Tenemos la ampliación del canal de Panamá y así también en Argentina tenemos varios ejemplos de inversiones en energías renovables, por ejemplo, parques fotovoltaicos, paneles solares. Y aquí en Argentina también tenemos casos de inversiones chinas en construcción de represas hidroeléctricas e incluso de cooperación nuclear. Estas inversiones han sido fuertemente criticadas por los Estados Unidos y ha habido un fuerte lobby estadounidense para frenar estas inversiones y para detener el avance chino en áreas estratégicas, como son, por ejemplo, las energéticas, porque lo que busca Estados Unidos es subordinar a los países de la región a las directrices norteamericanas y cortar cualquier tipo de inversiones que representen aumentos en grados de soberanía. Tenemos, digamos, y lo vemos en los medios de comunicación occidentales, constantes críticas a la represa en Ecuador, constantes críticas al puerto de Perú, pero lo que creo que esto lo que está ocultando es que realmente los Estados Unidos no tienen nada que ofrecer en términos de inversiones en infraestructura. La crisis económica en Estados Unidos es tan grande que Estados Unidos ya lo único que tiene para ofrecer son palos a la región y ya no tiene lo que tenía antes, que eran las zanahorias, digamos, por usar el dicho popular. Hoy, la única propuesta de financiamiento legítima y viable están en China, y creo que por eso se da la situación de que gran parte de los países, incluso independientemente de su sesgo ideológico, como por ejemplo tuvimos los casos de Bolsonaro en Brasil, recurren a China en búsqueda de financiamiento e incluso de acuerdos comerciales, digamos, porque China tiene con varios países de la región tratados de libre comercio que están basados en principios de la cooperación sur-sur, el respeto mutuo por los modelos de desarrollo nacional. Es decir, no son los tratados de libre comercio que impulsó Estados Unidos históricamente en la región, sino que representan otro tipo de relacionamiento en materia económica. China tiene tratados de libre comercio con Chile, con Perú, con Ecuador, con Costa Rica, con Panamá, entre otros países. Creo que estamos viviendo una nueva situación geopolítica, una nueva situación de la región, donde, como vos mencionabas, Estados Unidos ya no, si bien, digamos, lleva adelante prácticas y acciones para frenar el avance de China, ya no tiene la capacidad de disciplinamiento que tenía en la década de los 90 o en otros momentos en donde estaba mucho más clara la situación hegemónica y la unipolaridad norteamericana. Por último, entonces, Sebastián, me interesa hablar del tema de la guerra por el control de las mentes de las masas, la guerra que tiene que ver con el mundo de los medios de comunicación masivos e internacionales. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de que en Europa han decidido prohibir la emisión de la cadena
RT, Russia Today, en toda Europa. En días recientes tuviste que en Israel decidieron también eliminar la cadena Al Jazeera dentro de Israel. En Estados Unidos también lo que tiene que ver con la agenda mediática, definitivamente la presencia de este tipo de eventos como es la cumbre que se está llevando a cabo entre Putin y Xi Jinping no tiene la misma prioridad, la misma providencia, digamos así, que tienen cuando se da otro fenómeno. ¿Cómo entiendes tú que van a retratar este evento como un progreso hacia el multilateralismo y una unión cada vez más profunda, como decían, con una amistad sin límites, o como lo vienen haciendo durante años y décadas, como un nuevo mensaje que esto es una amenaza y pongamos las barbas en remojo y produzcamos más armamentos porque estos dos países son los malos de la película y lo tenemos que defender porque vienen a exportar todo lo malo de la humanidad? ¿Cómo piensas que lo van a reflejar? Bueno, creo que en los últimos años estamos atravesando una agudización de una batalla que no solo es económica y que no solo es política, sino que también es cultural. Digamos, estamos atravesando una profunda guerra cultural lanzada por Occidente. Digamos, las situaciones de censura en medios de comunicación y el rol que están cumpliendo hoy las corporaciones tecnológicas que utilizan las redes sociales como armas para construir subjetividades y movilizar a las masas en función de los intereses de Occidente, creo que está quedando cada vez más claro digamos, creo que hay que prestar atención particularmente a la estrategia de seguridad nacional que ha impulsado en los Estados Unidos, en donde define claramente la forma en que se da la lucha y la antinomia que intenta construir Occidente, digamos, cuando dice que la naturaleza de la disputa en el orden geopolítico está entre las democracias y las autocracias, digamos, que es un eje que ha utilizado Biden prácticamente desde la llegada a su presidencia en los Estados Unidos, en donde se propuso convocar a una cumbre de las democracias para defender la democracia global frente a las autocracias, digamos. Ya no es la disputa capitalismo-comunismo, incluso ya no es la disputa llevada adelante por Bush entre paz versus terrorismo, sino que ahora la disputa está planteada en términos de democracias y autocracias, ni siquiera entre paz y guerra, ni mucho menos, digamos, en donde las democracias son Estados Unidos y Europa, y las autocracias son cualquier gobierno que se oponga al sostenimiento de la hegemonía norteamericana. Digamos, las autocracias es China, las autocracias es Rusia, las autocracias es Brasil. No tiene nada que ver con la forma de gobierno, sino que tiene que ver con el posicionamiento a nivel global frente a lo que está en juego, lo que está en disputa, que es cómo se va a reconfigurar el orden en el futuro. Creo que en ese marco, en esa disputa planteada por Occidente entre democracias y autocracias, hoy está todo permitido. Digamos, en esta disputa contra las autocracias, Occidente dice que cualquier estrategia es válida: censurar medios de comunicación, atacar determinados países, sancionar, ingerir en la política interna de los estados. Creo que hay que ser muy cuidadoso en esta disputa de poder romper esta trampa ideológica que nos propone Occidente, porque aquí no está en juego democracias o autocracias, sino que la verdadera disputa es los partidarios de un orden unipolar, financiero, neoliberal, frente a los partidarios de un orden internacional multipolar, justo, equitativo, igualitario. Creo que cómo se termine configurando en la población esa disputa va a ser el posicionamiento que tomen los países frente a lo que está en juego hoy en el orden internacional. Sebastián Schultz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.